Nunca pensé que mi propia hija millonaria me preguntaría si estaba disfrutando de un dinero que jamás recibí, mientras yo sobrevivía con las sobras de la caridad. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Carmen Ruiz Vega, tengo 69 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era el 5 de mayo de 2024, el Día de las Madres, y yo estaba preparando un té simple en mi pequeña cocina, cuando escuché el timbre. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, ahí estaba mi hija Patricia, radiante como siempre, con su traje elegante y esa sonrisa que heredó de su padre. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial que yo admiraba desde la distancia. Hacía 3 meses que no nos veíamos. «¡Mamá! ¡Feliz Día de las Madres!», me dijo abrazándome con ese perfume caro que siempre usaba. «Espero que estés disfrutando de la independencia que te dan los 5.000 euros mensuales que te envío». Me quedé paralizada. ¿5.000 euros? ¿De qué hablaba mi hija? «Patricia, querida», le respondí con voz temblorosa. «Yo no recibo 5.000 euros mensuales. Vivo con mi pensión de 400 euros y la ayuda del padre Antonio de la parroquia». La expresión de mi hija cambió completamente. Sus ojos se llenaron de confusión y después de algo que parecía horror. «Mamá, ¿qué dices? Hace exactamente 2 años que te transfiero 5.000 euros cada día, 15 del mes. Miguel me ayuda con todos los trámites bancarios para asegurarme de que lleguen sin problemas». En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal, apareció Miguel Santos Ortega, mi yerno de 45 años. Su sonrisa me pareció extrañamente nerviosa, y sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a nosotras. «¿De qué están hablando, amor?», preguntó con esa voz suave que siempre usaba cuando quería controlar una situación. Patricia se volvió hacia él con los ojos brillantes de lágrimas. «Miguel, mi madre dice que nunca ha recibido el dinero que le envío cada mes. ¿Cómo es posible?». Miguel me miró fijamente, y por primera vez en todos estos años, vi algo oscuro en sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío. «Carmen», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «quizás has olvidado. A los 69 años es normal tener algunos lapsus de memoria». Esas palabras me atravesaron como una daga. ¿Lapsus de memoria? Yo, que podía recordar el cumpleaños de cada persona en mi barrio, que memorizaba cada oración y cada rostro de los feligreses de mi parroquia. «Miguel», le respondí con toda la dignidad que pude reunir, «mi memoria está perfecta. No he recibido ni un euro de mi hija en 2 años». Patricia nos miraba a ambos, completamente perdida. «Pero Miguel, tú me dijiste que habías organizado todo para que el dinero llegara directamente a su cuenta. Incluso me enseñaste los comprobantes de transferencia». «Sí, amor, todo está en orden», insistió Miguel, pero ahora sudaba visiblemente. «Probablemente mamá Carmen ha guardado el dinero en algún lugar seguro y no se acuerda. O tal vez lo está usando tan gradualmente que no se da cuenta». Me sentí humillada. Mi propia hija estaba dudando de mi palabra por culpa de las insinuaciones de su marido. En ese momento comprendí que algo muy grave estaba pasando y que Miguel Santos Ortega sabía exactamente qué. La tensión en mi pequeña sala se podía cortar con un cuchillo. Patricia se sentó en el sofá gastado, donde tantas veces habíamos compartido confidencias, pero ahora parecía una extraña, evaluando cada palabra que salía de mis labios. «Mamá, necesito entender esto», dijo con esa voz empresarial que usaba en sus reuniones importantes. «Cada día 15, sin falta, transfiero exactamente 5.000 euros a tu cuenta. Es automático desde hace 24 meses. Busqué en mi memoria cada día 15 de los últimos 2 años. Nada. Absolutamente nada había cambiado en mi rutina de pobreza digna. Hija mía, el día 15 de cada mes yo sigo haciendo lo mismo. Voy a la parroquia a buscar la bolsa de alimentos que prepara doña Elena Morales. Pago mis facturas con los 400 euros de pensión. Y si me sobra algo, compro medicinas.
Miguel se movía inquieto junto a la ventana, mirando constantemente su teléfono móvil. Esa actitud me resultaba extraña en él, que siempre había sido tan atento y cortés conmigo. «Patricia», interrumpió bruscamente, «tal vez deberíamos llevar a tu madre al banco mañana mismo. Seguramente hay una explicación simple para esta confusión». «¿Confusión?», repliqué con firmeza. «No hay confusión alguna, Miguel. Yo sé perfectamente lo que entra y sale de mi economía». Mi hija suspiró profundamente y se frotó las sienes. «Mamá, muéstrame tus extractos bancarios de los últimos meses». Fui hasta la cómoda donde guardaba todos mis papeles importantes. Cada factura, cada recibo, cada documento estaba ordenado por fechas en carpetas que yo misma había etiquetado. Saqué mis extractos bancarios de los últimos 6 meses. «Aquí están», le dije, extendiéndoselos. «Verás que solo aparecen mis 400 euros de pensión cada mes y algunos gastos mínimos». Patricia examinó cada página con la concentración de una auditora. Sus cejas se fruncían más con cada hoja que revisaba. «Esto es imposible», murmuró. «Miguel, ¿estás seguro de que el número de cuenta está correcto?» «Por supuesto que sí, amor. Yo mismo verifiqué todos los datos cuando configuramos las transferencias». Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado defensiva. «Entonces, explícame por qué no aparece ni una sola transferencia tuya en estos extractos», le exigió Patricia, mostrándole los papeles. Miguel se acercó, fingió examinar los documentos y luego negó con la cabeza de manera condescendiente. «Carmen, estos extractos son de una cuenta diferente. Seguramente tienes otra cuenta donde recibes las transferencias de Patricia». «Miguel Santos Ortega», le dije usando su nombre completo para que entendiera mi seriedad. «Yo tengo una sola cuenta bancaria en toda mi vida, y es esta del Banco Santander que abrí cuando enviudé hace 15 años». «Pues, mamá», intervino Patricia con una paciencia que me dolió. «¿Es posible que Miguel te haya ayudado a abrir otra cuenta y no lo recuerdes?» Esa pregunta me partió el corazón. Mi propia hija dudaba de mi capacidad mental por las insinuaciones de su marido. «Patricia Elena Ruiz Santos», le respondí usando también su nombre completo. «Tengo 69 años, no 99. Mi mente está perfectamente clara y te aseguro que no tengo ninguna cuenta bancaria secreta». Miguel carraspeó incómodamente. «Bueno, quizás el problema está en el banco. A veces estos sistemas automáticos fallan». «¿Durante 24 meses consecutivos?», le pregunté con ironía. «Qué casualidad tan extraordinaria, ¿verdad?». Patricia se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación. Podía ver el conflicto en su rostro, la confianza en su marido contra la evidencia de mis extractos bancarios. «Miguel, mañana vamos juntos al banco y aclaramos esto de una vez por todas», decidió finalmente. «Por supuesto, amor. Pero tal vez también deberíamos considerar», hizo una pausa teatral, «que a cierta edad es normal tener algunos problemas de memoria». Ahí estaba otra vez, la segunda insinuación sobre mi supuesta demencia en menos de una hora. «Miguel», le dije mirándolo directamente a los ojos, «mi memoria funciona perfectamente. Recuerdo el día exacto que te conocí, 3 de julio de 2018. Recuerdo que llevabas una camisa azul claro y que derramaste vino tinto en la mesa del restaurante. Recuerdo cada detalle de tu boda con mi hija el 15 de septiembre de 2019. «¿Quieres que siga?». Su cara se puso pálida, pero Patricia parecía impresionada por mi precisión. En ese momento supe que había una guerra silenciosa comenzando en mi propia familia y que Miguel Santos Ortega no era el hombre que yo había creído que era. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Problemas de memoria. A cierta edad es normal. Cada insinuación había sido calculada para sembrar dudas en Patricia sobre mi competencia mental. Me levanté a las 5 de la madrugada y comencé a revisar meticulosamente todos mis documentos. Si había algo que se me escapaba, lo iba a encontrar.
Saqué cada papel de mis archivos, facturas de luz, agua, teléfono, recibos del supermercado, medicamentos. Todo estaba ahí, ordenado cronológicamente, cada gasto justificado con mi pensión miserable. A las 7 llamé al Banco Santander. La operadora, María José, me conocía desde hacía años. Buenos días, señora Ruiz. ¿En qué puedo ayudarla? María José, necesito que me confirmes algo muy importante. ¿Tengo una sola cuenta en vuestro banco o existen otras cuentas a mi nombre? Hubo una pausa mientras revisaba el sistema. Señora Ruiz, usted tiene registrada únicamente la cuenta corriente que abrió en marzo de 2009. No hay ninguna otra cuenta asociada a su documentación. ¿Estás completamente segura? ¿No hay cuentas de ahorro, depósitos a plazo, nada? Absolutamente segura, señora. Una sola cuenta corriente. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque mi memoria no me fallaba. Preocupación porque significaba que Miguel estaba mintiendo descaradamente. A las 8 fui a la parroquia como todos los martes. El padre Antonio Jiménez estaba preparando la misa matutina cuando me acerqué a él. Padre, necesito preguntarle algo delicado. Dígame, Carmen. Usted sabe que puede confiar en mí. Durante los últimos 2 años, ¿he mencionado alguna vez que recibía dinero de mi hija? ¿He dejado de aceptar las ayudas de la parroquia? El sacerdote me miró con sorpresa. Carmen, usted viene religiosamente cada martes y viernes a recoger los alimentos que preparamos. Nunca ha rechazado nuestra ayuda y siempre nos dice lo agradecida que está porque la pensión no le alcanza para llegar a fin de mes. ¿Y nunca le he comentado sobre transferencias bancarias o dinero extra? Jamás. De hecho, la semana pasada me pidió si podíamos aumentar un poco la ración de arroz, porque había subido el precio en el mercado. Salí de la parroquia con las ideas más claras. O Miguel me estaba robando el dinero, o Patricia nunca había enviado transferencia alguna. Pero conocía a mi hija, y sabía que ella no mentiría sobre algo así. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Investigar a Miguel discretamente. Regresé a casa y saqué una libreta donde comencé a anotar todos los recuerdos extraños de los últimos 2 años. Recordé que en varias ocasiones Miguel se había ofrecido a ayudarme con trámites bancarios y papeleos. En enero de 2023, cuando tuve esa gripe terrible que me mantuvo en cama durante 2 semanas, él había insistido en manejar mi correspondencia para que no me preocupara. Déjame ocuparme de todo, Carmen. Tú concéntrate en recuperarte, me había dicho entonces. También recordé que en marzo del mismo año, Miguel había sugerido que cambiara mi dirección postal para recibir la correspondencia bancaria en una oficina de correos por seguridad. Yo había rechazado la idea porque me parecía innecesaria. Las cartas llegan perfectamente a mi casa, Miguel. ¿Por qué complicar las cosas? Ahora esos episodios cobraban un significado completamente diferente. A las 11, mi vecina Elena Morales tocó mi puerta. Elena tenía 65 años y se pasaba el día observando el vecindario desde su ventana. No por chismosa, sino porque vivía sola, y esa era su manera de mantenerse conectada con el mundo. «Carmen, ¿todo bien? Ayer escuché voces alteradas en tu casa. Elena, necesito preguntarte algo, y te ruego que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto, querida». «Durante los últimos 2 años, ¿has visto algún comportamiento extraño de Miguel cuando viene a visitarme?» Elena se sentó en mi sofá y frunció el ceño, concentrándose. «Ahora que lo mencionas, sí. Varias veces lo he visto revisando tu buzón de correo, especialmente cuando sabes que estás en misa o en el mercado. También lo he visto salir de tu edificio con sobres en la mano». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Con sobres? Sí, sobres blancos que parecían correspondencia oficial. Y otra cosa extraña. En 2 o 3 ocasiones lo vi entrar al edificio cuando tú no estabas. Pensé que tenía llaves de emergencia. Elena, yo nunca le he dado llaves a Miguel. Entonces, ¿cómo entraba? Esa pregunta me heló la sangre.
Si Miguel entraba en mi ausencia sin mi autorización, ¿qué más había estado haciendo a mis espaldas? Elena, ¿hay algo más? Dime con total sinceridad. ¿Crees que tengo problemas de memoria o demencia? Mi vecina me miró como si hubiera dicho la mayor locura del mundo. Carmen, tienes la mente más lúcida de todo el barrio. Recuerdas los cumpleaños de todos. Ayudas a doña Mercedes con sus medicinas. Organizas las actividades de la parroquia. Si tú tienes demencia, entonces yo soy Napoleón Bonaparte. Sus palabras me dieron la confirmación que necesitaba. Miguel no solo estaba robando mi dinero, estaba tratando de destruir mi credibilidad ante mi propia hija. Esa tarde tomé una decisión. Iba a demostrar que Miguel Santos Ortega era un mentiroso y un ladrón, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Al día siguiente, miércoles por la mañana, recibí una llamada que me sorprendió. Era Miguel, con esa voz melosa que usaba cuando quería convencerme de algo. Carmen, he estado pensando en lo que pasó ayer. Creo que sería bueno que visitaras a un especialista, solo para descartar cualquier problema y tranquilizar a Patricia. ¿Un especialista en qué, Miguel? Un neurólogo, o mejor aún, un psiquiatra geriátrico. Conozco a uno excelente, el doctor Luis Martín Herrera. Podría verte esta misma tarde. La propuesta me molestó profundamente, pero también me intrigó. ¿Por qué Miguel tenía tanta prisa en llevarme a un psiquiatra? Decidí seguirle el juego. Está bien, Miguel. Si eso va a demostrar que mi mente funciona perfectamente, acepto ir. Perfecto, Carmen. Te recogeré a las 3 de la tarde. Colgué el teléfono e inmediatamente marqué el número de la consulta del doctor Martín. La secretaria me atendió amablemente. Buenos días. Necesito confirmar una cita para esta tarde, a nombre de Carmen Ruiz Vega. Sí, señora Ruiz. Su cita es a las 3:30. El señor Santos ya se puso en contacto con el doctor para explicarle su situación. ¿Ah, sí? ¿Y qué le explicó exactamente? Hubo una pausa incómoda. Bueno, mencionó episodios de confusión, pérdida de memoria reciente y cierta desorientación temporal. Entiendo. Gracias por la información. Ahora lo entendía todo. Miguel había preparado el terreno para que el médico me considerara mentalmente incompetente antes incluso de conocerme. A las 3 en punto, Miguel llegó puntual. Durante el trayecto al consultorio, intentó preparar mi versión de los hechos. Carmen, es importante que le cuentes al doctor sobre tu confusión con el dinero de Patricia. Y también mencionas si últimamente te sientes desorientada o has olvidado cosas importantes. Miguel, yo no me siento desorientada ni he olvidado nada importante. Voy a decirle al médico exactamente la verdad. Por supuesto, pero a veces no nos damos cuenta de nuestros propios lapsus mentales. El doctor Luis Martín Herrera resultó ser un hombre de unos 58 años, con barba gris y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura dorada. Su consulta estaba llena de diplomas y libros médicos que demostraban su experiencia. Señora Ruiz, siéntese cómodamente. Su yerno me ha explicado por teléfono que ha tenido algunos episodios de confusión. Doctor, antes de comenzar, me gustaría aclarar algo. Yo vine aquí voluntariamente porque quiero demostrar que mi mente está perfectamente lúcida. No he tenido episodios de confusión. El médico alzó una ceja y consultó sus notas. Interesante. El señor Santos me dijo que usted había olvidado recibir importantes sumas de dinero de su hija. No las he olvidado, doctor. Simplemente nunca las he recibido. Durante los siguientes 40 minutos, el doctor Martín me sometió a una serie de pruebas cognitivas. Preguntas sobre fechas, cálculos matemáticos, ejercicios de memoria a corto y largo plazo, pruebas de orientación temporal y espacial. Respondí cada pregunta con precisión. Recordé la fecha exacta de mi matrimonio, el día que murió mi esposo, los nombres completos de mis vecinos, la dirección de mi primera casa, incluso los precios de los productos básicos en el supermercado. Señora Ruiz, me dijo finalmente,
Sus funciones cognitivas están completamente normales. De hecho, tiene una memoria excepcional para su edad. Gracias, doctor. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta personal. ¿Por qué cree usted que su yerno insistió en que viniera a verme? La pregunta me tomó por sorpresa, pero decidí ser completamente honesta. Doctor, creo que Miguel está tratando de hacerme parecer mentalmente incompetente para ocultar algo que ha estado haciendo con el dinero que mi hija supuestamente me envía. El médico se recostó en su silla y me estudió cuidadosamente. ¿Sabe usted que el señor Santos me llamó 3 veces antes de hoy, sugiriendo síntomas específicos de demencia senil? ¿Síntomas específicos? Me dijo que usted había olvidado conversaciones importantes, que repetía las mismas preguntas constantemente y que había episodios de agresividad cuando la confrontaban con su pérdida de memoria. Me quedé boquiabierta. Doctor, nada de eso es cierto, ni remotamente. Lo sé. Por eso me pareció extraño cuando usted entró aquí completamente orientada y con una actitud cooperativa. Además, sus respuestas han sido coherentes y precisas durante toda la evaluación. El doctor Martín escribió algo en un papel y me lo entregó. Este es mi informe oficial. Dice que usted tiene plenas facultades mentales y que no presenta ningún signo de deterioro cognitivo. Guárdelo bien. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Es común que familiares traten de hacer parecer que alguien tiene demencia cuando no la tiene? Su expresión se volvió seria. Desafortunadamente sí. A veces se hace para obtener control sobre las finanzas de una persona mayor o para justificar decisiones que se toman sin su consentimiento. Salí de esa consulta con la certeza absoluta de que Miguel Santos Ortega era mucho más peligroso de lo que había imaginado. No solo me estaba robando, sino que estaba tratando de destruir mi credibilidad mental para que nadie creyera en mis acusaciones. Cuando regresamos a casa, Miguel me preguntó, ¿y bien? ¿Qué te dijo el doctor? Me dijo que tengo la mente perfectamente lúcida y que no hay nada de qué preocuparse. La sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿Estás segura de que entendiste bien lo que te dijo? Completamente segura, Miguel. De hecho, tengo su informe por escrito. Esa noche decidí que era hora de pasar a la ofensiva contra el hombre que había subestimado gravemente a esta anciana de 69 años. Los siguientes días fueron los más dolorosos de mi vida. Patricia comenzó a distanciarse de mí de una manera que me partía el alma. Sus llamadas telefónicas, que antes eran diarias, se redujeron a conversaciones incómodas una vez por semana. Sus visitas prácticamente desaparecieron. Cuando le pregunté directamente por qué me evitaba, su respuesta me destrozó. Mamá, Miguel me explicó que el médico dijo que a veces las personas mayores no recuerdan haber recibido dinero, pero insisten en que no lo han recibido. Es parte del proceso natural del envejecimiento. Patricia, yo tengo el informe médico que dice exactamente lo contrario. Mamá, Miguel me mostró estudios científicos sobre cómo funciona la memoria en personas de tu edad. Es normal que no te des cuenta. Miguel había logrado manipular la información médica para su conveniencia. Mi propia hija estaba eligiendo creer las mentiras de su marido antes que confiar en su madre. El viernes 17 de mayo, decidí ir personalmente a mi banco y solicitar una investigación exhaustiva. La directora de la sucursal, señora Amparo Delgado, me recibió en su oficina privada. Señora Ruiz, he revisado completamente sus movimientos bancarios de los últimos 24 meses. No hay absolutamente ninguna transferencia entrante, aparte de su pensión mensual. ¿Es posible que exista otra cuenta a mi nombre en este banco o en cualquier otro? Hemos verificado en el Sistema Nacional Bancario. No existe ninguna cuenta adicional registrada con su documentación de identidad. Pero, ¿y si alguien hubiera abierto una cuenta usando mis datos sin mi conocimiento? La señora Delgado frunció el ceño. Eso sería fraudulento. ¿Tiene alguna razón para sospechar que eso ha ocurrido?
Le expliqué toda la situación con Miguel y las transferencias fantasma. Ella tomó notas detalladas y me prometió investigar más profundamente. Señora Ruiz, voy a hacer algo poco común. Voy a revisar si existe alguna cuenta que haya sido abierta con una documentación similar a la suya, o si alguien ha intentado falsificar su identidad. Eso es posible. Desafortunadamente, sí. Especialmente si la persona tenía acceso a sus documentos personales durante un periodo de vulnerabilidad, como una enfermedad. Sus palabras me helaron. Recordé perfectamente que en febrero de 2022 había estado hospitalizada durante una semana por una neumonía severa. Miguel había insistido en quedarse con mis llaves por si había alguna emergencia, y había manejado todos mis asuntos durante mi convalecencia. Señora Delgado, en febrero de 2022 estuve hospitalizada. Mi yerno tuvo acceso total a mi casa y mis documentos durante ese periodo. Esa información es muy relevante. Voy a solicitar una investigación especial del periodo posterior a febrero de 2022. Salí del banco con una mezcla de esperanza y terror. Si Miguel había falsificado documentos para abrir una cuenta a mi nombre, eso era un delito grave. Esa tarde, Elena me visitó con información que me dejó sin respiración. Carmen, he estado observando más cuidadosamente desde que me contaste tus sospechas sobre Miguel. ¿Qué has visto? Esta mañana lo seguí discretamente cuando salió de tu edificio. Fue hasta un conjunto residencial nuevo en la avenida Andalucía, cerca del centro comercial. ¿Estás segura de que era él? Completamente. Entró al edificio con llaves propias, como si viviera allí. Y no iba solo. Mi estómago se contrajo. ¿Con quién iba? Una mujer joven, muy arreglada, de unos 28 años. Rubia, con ropa cara. Se veían muy íntimos. Elena me mostró una fotografía borrosa que había tomado con su teléfono móvil. Aunque la imagen no era perfecta, podía distinguir claramente a Miguel abrazando a una mujer que definitivamente no era mi hija. Elena, ¿tienes idea de cuánto tiempo llevan yendo a ese lugar? He empezado a prestar atención hace solo unos días, pero por la naturalidad con que entraba, diría que hace mucho tiempo. ¿Y sabes algo más sobre esa mujer? Pregunté discretamente en las tiendas cercanas. Los comerciantes la conocen como Cristina Álvarez. Según el kiosquero, vive en ese apartamento hace aproximadamente 2 años y siempre paga sus compras con billetes grandes. 2 años. Exactamente el mismo tiempo que Patricia había estado enviándome el dinero que nunca recibí. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad, sino por rabia. Miguel no solo me había robado 120,000 euros a lo largo de 2 años, sino que había usado ese dinero para mantener una vida doble con su amante, mientras manipulaba a mi hija para que dudara de mi cordura. Recordé cada visita suya a mi casa, cada sonrisa falsa, cada «Carmen, ¿cómo te encuentras?», dicho con esa preocupación fingida. Recordé cómo había insistido en ayudarme con mis trámites cuando estuve enferma, cómo se había ofrecido a manejar mi correspondencia para que no me preocupara. Todo había sido una actuación calculada para robarme sistemáticamente el dinero que mi hija, con tanto amor, había estado enviándome para mejorar mi calidad de vida. Pero Miguel Santos Ortega había subestimado a esta vieja. Había creído que podía manipularme, robarme y destruir mi relación con mi hija sin consecuencias. Se había equivocado gravemente. Ahora yo tenía pruebas, tenía testigos y, sobre todo, tenía la determinación férrea de una madre que no iba a permitir que nadie destruyera su familia. La guerra había comenzado, y Miguel aún no sabía que había despertado a la mujer equivocada. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó inesperadamente. Era Patricia, pero su voz sonaba diferente, más urgente. «Mamá, necesito hacerte una pregunta muy específica. ¿Estás completamente segura de que nunca has recibido mis transferencias? Hija, te lo he repetido 1000 veces. Jamás he visto 1 euro de ese dinero. Es que he pedido a Carlos Navarro
el contador de mi empresa, que revise todas las transferencias que he hecho en los últimos 2 años. Algo no cuadra. Carlos Navarro era un hombre meticuloso de 52 años que llevaba la contabilidad de la empresa de Patricia desde hacía una década. Si él había encontrado algo irregular, era porque realmente existía un problema grave. ¿Qué tipo de irregularidades ha encontrado? Prefiero que te lo explique él personalmente. ¿Podemos ir a verte esta tarde? A las 4 en punto, Patricia llegó acompañada de Carlos, un hombre delgado con gafas de montura metálica y una carpeta voluminosa bajo el brazo. Miguel no venía con ellos, lo cual me resultó extraño considerando que siempre insistía en estar presente en las conversaciones familiares importantes. Señora Ruiz, comenzó Carlos con voz profesional. Su hija me pidió que verificara todas las transferencias realizadas a su favor desde mayo de 2022. Lo que he descubierto es muy preocupante. Abrió su carpeta y extendió varios documentos sobre mi mesa de comedor. Estas son las órdenes de transferencia originales firmadas por Patricia. Como puede ver, todas están dirigidas al IBAN de una cuenta del banco BBVA a nombre de Carmen Ruiz Vega. Pero yo no tengo cuenta en el BBVA. Protesté inmediatamente. Exactamente. Ese es el primer problema. Carlos señaló números específicos en los documentos. Cuando Patricia configuró las transferencias automáticas, Miguel le proporcionó este número de cuenta, asegurándole que era la suya. Patricia palideció. «Carlos, ¿estás diciendo que Miguel me dio información falsa? Estoy diciendo que existe una cuenta en el BBVA a nombre de su madre, pero abierta sin su conocimiento ni consentimiento. Y hay más». Carlos sacó otros papeles de su carpeta. «He solicitado al banco un historial de esa cuenta. Mire las fechas de apertura y los movimientos». El documento mostraba que la cuenta había sido abierta el 15 de febrero de 2022, exactamente una semana después de mi hospitalización por neumonía. Cada transferencia de 5.000 euros entraba puntualmente el día 15 de cada mes, pero inmediatamente después se producían retiros en efectivo por la misma cantidad. ¿Quién realizaba esos retiros?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Según los registros bancarios, una persona autorizada con procuración legal firmada por usted. Yo jamás firmé ninguna procuración para Miguel. Carlos intercambió una mirada significativa con Patricia. «Señora Ruiz, ¿estuvo usted hospitalizada en febrero de 2022? Sí, del 8 al 15 de febrero. Tuve una neumonía severa que casi me mata. ¿Y quién tuvo acceso a sus documentos personales durante ese periodo? Miguel insistió en quedarse con mis llaves para cuidar de todo mientras me recuperaba». Patricia se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la habitación. «No puede ser. Miguel no sería capaz de hacer algo así». «Patricia», intervino Carlos con gentileza pero firmeza. «Tengo aquí una copia de la procuración presentada al banco. Compare la firma con documentos auténticos de su madre». Saqué mi documento de identidad y algunos recibos que había firmado recientemente. La diferencia era evidente incluso para ojos no expertos. La firma en la procuración era una imitación torpe de mi letra. «Esto es falsificación de documento», murmuré, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. «Hay más, señora Ruiz», continuó Carlos. «He investigado los gastos realizados con ese dinero. Una parte significativa se ha destinado al pago de un apartamento en la avenida Andalucía». Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Era exactamente el lugar donde Elena había visto a Miguel con la mujer rubia. «¿Un apartamento?» «Sí. Alquiler mensual de 2.800 euros, más gastos de mantenimiento. También hay pagos a tiendas de lujo, restaurantes caros y una joyería exclusiva en el centro de Madrid». Patricia se dejó caer en una silla como si le hubieran dado un golpe físico. «Carlos, ¿estás diciéndome que mi marido ha estado usando el dinero de mi madre para mantener un apartamento secreto?» «Según los registros bancarios, sí. Y hay transacciones que sugieren que no vivía solo en ese lugar.
Le conté a Patricia sobre las observaciones de Elena y la fotografía de Miguel con Cristina Álvarez. Mi hija se puso completamente blanca. «Mamá, tengo que pedirte perdón. He dudado de ti. He permitido que Miguel me convenciera de que tenías problemas de memoria. He sido una idiota. Patricia, tú no eres idiota. Has sido víctima de un manipulador profesional». Carlos cerró su carpeta con expresión grave. «Señoras, esto no es solo una infidelidad o un problema matrimonial. Estamos hablando de falsificación de documentos, apropiación indebida y fraude bancario. Son delitos graves que pueden llevar a Miguel a la cárcel. ¿Cuánto dinero ha robado en total?», pregunté. «Según mis cálculos, 120.000 euros en transferencias directas, más aproximadamente 15.000 euros adicionales que Patricia le daba en efectivo para gastos extra de usted. 135.000 euros. Una fortuna que podría haber transformado completamente mis últimos años, permitiéndome vivir con dignidad en lugar de depender de la caridad de la parroquia». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. «Ahora», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, «vamos a demostrarle a Miguel Santos Ortega que subestimó gravemente a esta anciana de 69 años. Carlos sonrió por primera vez desde que había llegado. «Señora Ruiz, tengo la impresión de que Miguel no sabe en qué lío se ha metido». Tenía razón. Miguel había cometido el error de creer que una mujer mayor sería una víctima fácil. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Carlos trabajó durante toda esa semana como un detective financiero. Cada día me llamaba con nuevos descubrimientos que hacían el caso contra Miguel más sólido y más repugnante. «Señora Ruiz», me dijo el viernes por teléfono, «he encontrado algo que va a impactarla. Miguel no solo robó el dinero de las transferencias, también vendió algunas de sus joyas». «¿Mis joyas? ¿Cuáles joyas? ¿Recuerda haber entregado joyas a Miguel para que las guardara en una caja de seguridad?». Mi mente voló inmediatamente a marzo de 2023. Yo había mencionado casualmente que me preocupaba tener en casa las pocas joyas valiosas que conservaba de mi difunto esposo. Unos pendientes de diamantes, una pulsera de oro blanco y mi anillo de compromiso con una esmeralda pequeña pero auténtica. Miguel se había mostrado muy solícito. «Carmen, no es seguro tener esas cosas en casa. Déjame llevarlas a una caja de seguridad en el banco. Así estarán protegidas». «Sí, le entregué 3 piezas en marzo del año pasado. Pues según mis investigaciones, Miguel vendió esas joyas en una casa de empeños de lujo por 8.500 euros adicionales». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esas joyas no tenían solo valor económico. Eran los únicos recuerdos tangibles de mi matrimonio con el padre de Patricia. «Carlos, ¿tienes pruebas de eso?». «Tengo los recibos de venta. Aparentemente presentó una autorización falsificada donde usted supuestamente lo autorizaba a vender las piezas en caso de emergencia económica». «¿Otra falsificación?». «Me temo que sí. He comparado la firma con muestras auténticas suyas. Es claramente falsa». Esa tarde Patricia vino a verme. Sus ojos estaban hinchados de llorar y parecía haber envejecido años en una semana. «Mamá, Carlos me ha contado lo de las joyas. No sé cómo pedirte perdón». «Hija, tú no tienes que pedirme perdón. La víctima de esta manipulación has sido tú tanto como yo. Pero yo debería haber sospechado. Debería haber verificado personalmente que recibieras el dinero. Patricia, los estafadores profesionales son expertos en generar confianza. Miguel nos engañó a ambas». Se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Mamá, he tomado una decisión. Voy a confrontar a Miguel con todas las pruebas esta misma noche. ¿Estás segura de que es prudente? Ya no puedo fingir que no sé nada. Además, Carlos y yo hemos preparado una trampa final». «¿Qué tipo de trampa?». «Mañana es 15 de junio, día de transferencia. Voy a hacer una transferencia adicional de 2.500 euros, supuestamente como regalo especial para ti.
Carlos ha organizado con el banco que nos notifiquen inmediatamente cuando alguien retire ese dinero. ¿Y si Miguel sospecha algo? No va a sospechar. Le diré que es porque me siento culpable por haber dudado de tu memoria y que quiero compensarte con un dinero extra. El plan me pareció brillante. Era la prueba definitiva que necesitábamos. Esa noche Patricia regresó a casa y actuó con normalidad. Durante la cena le comentó a Miguel sobre la transferencia extra. «Cariño, he decidido enviar 2.500 euros adicionales a mamá mañana. Me siento terrible por haber dudado de ella». Miguel casi se atragantó con el vino. ¿Dinero adicional? ¿No crees que es innecesario? ¿Por qué sería innecesario? Si ella no está recibiendo el dinero regular, como insiste, entonces necesita más ayuda. Pero amor, ya hablamos de esto. Tu madre tiene problemas de memoria. Probablemente está gastando el dinero y no se acuerda. Miguel, el médico dijo que su mente está perfecta. Los médicos a veces se equivocan, especialmente con pacientes geriátricos que saben actuar normal durante las consultas. Patricia me contó después que había tenido que contener las ganas de abofetearlo ahí mismo. El sábado por la mañana, Patricia realizó la transferencia de 2.500 euros. Carlos había coordinado con un contacto en el BBVA para que lo notificaran inmediatamente de cualquier movimiento en la cuenta fraudulenta. A las 11:30 de la mañana, el teléfono de Carlos sonó. «Señora Ruiz, Miguel acaba de retirar los 2.500 euros en efectivo. Tenemos a un investigador privado siguiéndolo discretamente». A las 12:15 recibimos la llamada que lo cambiaría todo. El sujeto se dirigió directamente al apartamento de la avenida Andalucía. Entró acompañado de una mujer rubia, identificada como Cristina Álvarez Moreno, de 28 años, soltera, sin empleo conocido. ¿Qué están haciendo ahora? Han salido nuevamente. Se dirigen hacia un concesionario de automóviles de lujo en el centro. 2 horas después, el investigador nos informó que Miguel y Cristina habían estado viendo coches deportivos, específicamente un BMW descapotable de 45.000 euros. Aparentemente, están planeando comprarlo como regalo de cumpleaños para ella. Con el dinero robado a una anciana de 69 años que sobrevivía con 400 euros mensuales, Miguel pretendía comprarle un coche de lujo a su amante. Cuando Patricia recibió esta información, su rostro se transformó completamente. La mujer dolida y confundida desapareció, reemplazada por una empresaria furiosa que había tomado una decisión definitiva. «Mamá», me dijo con voz firme, «mañana domingo Miguel va a descubrir que eligió a la familia equivocada para estafar. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a demostrarle que subestimó tanto a la madre como a la hija». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sabía que el lunes sería el día en que Miguel Santos Ortega recibiría la sorpresa de su miserable vida. El domingo 16 de junio de 2024 será una fecha que jamás olvidaré, no por ser especial en el calendario, sino porque fue el día en que Miguel Santos Ortega descubrió que había subestimado completamente a 2 mujeres muy determinadas. Patricia había planeado todo meticulosamente. A las 10 de la mañana me llamó para confirmar los detalles finales. «Mamá, ¿estás lista para lo que va a pasar hoy?» «Lista como nunca en mi vida, hija. Carlos estará presente como testigo. También he contactado a mi abogado, Ricardo Vázquez Torres, por si necesitamos tomar medidas legales inmediatas. ¿Y si Miguel intenta negar todo?» «No podrá. Tenemos fotografías del investigador privado, recibos de las transacciones, evidencia de las joyas vendidas y los documentos falsificados. Es imposible que escape». A las 11 Patricia llegó a mi casa acompañada de Carlos y del abogado. Ricardo Vázquez era un hombre de 45 años con experiencia en delitos financieros que había revisado todo nuestro caso durante el fin de semana. «Señora Ruiz», me dijo el abogado, «quiero que sepa que Miguel ha cometido múltiples delitos graves: falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude bancario y estafa agravada. Podría enfrentar entre 4 y 8 años de prisión.
¿Y existe alguna posibilidad de recuperar el dinero? Si coopera y devuelve voluntariamente lo robado, podríamos considerar un acuerdo extrajudicial. Si no, procederemos con la denuncia penal completa. A las 12 en punto, Patricia llamó a Miguel. «Cariño, ¿puedes venir a casa de mamá? Necesitamos hablar urgentemente sobre el tema del dinero. ¿Ha pasado algo grave?» La voz de Miguel sonaba nerviosa incluso a través del teléfono. «Solo ven, Miguel. Es importante». 15 minutos después, Miguel entró en mi sala con esa sonrisa falsa que ya me resultaba nauseabunda. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio a Carlos y al abogado sentados en mi sofá. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente?» Patricia no perdió tiempo en rodeos. «Miguel, sabemos todo». ¿Todo sobre qué? Sobre la cuenta falsa en el BBVA. Sobre los 120.000 euros que has robado. Sobre tu apartamento secreto con Cristina Álvarez. Sobre las joyas de mamá que vendiste ilegalmente. El rostro de Miguel se puso blanco como el papel. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «Patricia, no sé de qué me estás hablando». Carlos se levantó y puso sobre la mesa todos los documentos que habíamos recopilado. «Señor Santos, aquí están las pruebas de todo lo que acaba de mencionar mi cliente». Miguel miró los papeles sin atreverse a tocarlos. Esto tiene que ser un malentendido». «¿Un malentendido?», le grité levantándome de mi silla. «¿Es un malentendido que falsificaras mi firma cuando estaba muriendo en el hospital? Carmen, yo nunca...» «No me mientas más», Patricia interrumpió con una furia que nunca le había visto. «Tenemos fotografías tuyas entrando y saliendo del apartamento con tu amante. Tenemos los recibos de venta de las joyas de mamá. Tenemos todo, Miguel». El abogado intervino con voz profesional. «Señor Santos, le sugiero que contrate inmediatamente a un abogado defensor, porque mañana mismo presentaremos denuncia penal por falsificación de documentos, apropiación indebida y estafa agravada». Miguel se dejó caer en una silla, completamente derrotado. Durante varios minutos solo se escuchaba su respiración agitada. «Está bien», murmuró finalmente. «Está bien, lo admito». «¿Admites qué exactamente?», preguntó Patricia con frialdad. «Admito que tomé el dinero». «Pero tenía razones». «¿Razones?». Yo no podía contener mi indignación. ¿Qué razones justifican robarle a una anciana? Tenía deudas, Carmen. Deudas de juego online que no podía pagar. Si no conseguía dinero rápido, me habrían hecho daño. ¿Y por eso decidiste falsificar documentos y robarme durante 2 años? No era para siempre. Iba a devolverte todo cuando resolviera mis problemas financieros». Patricia lo miró con desprecio absoluto. «¿Y Cristina? ¿Ella también era parte de tu plan para resolver problemas financieros?». Miguel bajó la cabeza, derrotado. Eso es diferente». «¿Diferente? ¿Mantener una amante con el dinero robado a mi madre es diferente?». «Patricia, yo te amo. Lo de Cristina no significa nada». «Miguel», le dijo mi hija con una calma helada que me impresionó. «Tú me amas tanto que manipulaste a un médico para que declarara demente a mi madre. Tú me amas tanto que me hiciste dudar de la lucidez de la mujer que me dio la vida». Carlos mostró más documentos. «Señor Santos, también tenemos evidencia de que planeaba comprar un automóvil de lujo para la señorita Álvarez con el dinero robado». Miguel ya no intentó negar nada más. ¿Qué van a hacer ahora?». El abogado tomó la palabra. «Eso depende enteramente de usted. Si devuelve inmediatamente los 135,000 euros completos y firma un documento de reconocimiento de deuda, podríamos considerar no presentar denuncia penal. No tengo todo ese dinero disponible ahora mismo». «Entonces tendrá que conseguirlo», dijo Patricia fríamente. «Venda el apartamento donde vive con su amante. Venda todo lo que compró con el dinero robado. Pero quiero cada euro devuelto a mi madre antes del próximo viernes». ¿Y si no puedo conseguir todo el dinero? Entonces, respondió el abogado, pasará los próximos años en prisión
explicándole a sus compañeros de celda por qué está ahí, por robar a una anciana. Miguel se levantó tembloroso. Necesito tiempo para pensar. Tiene hasta el viernes, le dijo Patricia definitivamente. No un día más. Cuando Miguel salió de mi casa esa tarde, lo hizo como un hombre destruido. Pero yo no sentía ni una pizca de compasión por él. Esa noche, Elena me llamó alarmada. «Carmen, he visto a Miguel salir de su apartamento con maletas, mucha equipaje, y Cristina estaba con él». Supe inmediatamente lo que había pasado. Miguel Santos Ortega había elegido huir en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero tenía una sorpresa esperándolo. Patricia y yo habíamos anticipado esa posibilidad y habíamos tomado precauciones que él ni siquiera imaginaba. El lunes por la mañana confirmamos nuestras sospechas. Miguel había desaparecido junto con Cristina Álvarez, pero su huida precipitada había sido precisamente el error que necesitábamos para completar nuestro caso legal. Patricia llegó a mi casa con noticias importantes. «Mamá, Miguel huyó, pero cometió un grave error». «¿Qué tipo de error?» «Al abandonar el apartamento de la avenida Andalucía tan repentinamente, no canceló el contrato de alquiler. El propietario me ha dado acceso porque Miguel debe 3 meses de renta». Carlos, que había acompañado a Patricia, añadió. «Además, hemos congelado todas las cuentas bancarias asociadas a él a través de una orden judicial de emergencia». «¿Eso significa que no puede acceder a su dinero?» «Exactamente. Y hay más. Hemos encontrado documentos en el apartamento abandonado que demuestran la magnitud real del fraude». Patricia extendió varios papeles sobre mi mesa. «Mamá, Miguel no solo te robó a ti, también falsificó recibos de gastos médicos míos para justificar retiros adicionales de dinero». «¿Gastos médicos falsos?» «Inventó facturas de tratamientos psiquiátricos para ti, alegando que necesitabas medicación especial para tu supuesta demencia. Me sacó 8.000 euros adicionales con esa mentira». La crueldad de Miguel no tenía límites. No solo había robado el dinero destinado a mejorar mi vida, sino que había creado una narrativa completa sobre mi deterioro mental para extraer más dinero de mi propia hija. Carlos continuó explicando. «También encontramos correspondencia entre Miguel y Cristina, donde planificaban mudarse a Argentina una vez que resolvieran sus asuntos pendientes en España». «¿Planeaban huir del país?» «Sí, pero su precipitación los traicionó. Dejaron evidencia de cuentas bancarias en Buenos Aires y propiedades que planeaban comprar allí». Patricia se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Mamá, tengo que pedirte perdón de la manera más profunda posible. Hija». «No, déjame hablar. He sido una idiota completa. Durante meses permití que Miguel me convenciera de que tenías problemas mentales. Dudé de tu palabra, reduje mis visitas. Te traté como si fueras una anciana senil». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Peor aún, cuando intentabas explicarme que no recibías el dinero, yo pensaba que eras tú la que mentía». «Patricia, tú no sabías». «Sí sabía. Conocí a mi madre durante 42 años. Sabía que eres la persona más honesta y lúcida del mundo. Pero elegí creer las manipulaciones de un estafador antes que confiar en ti. Su dolor era genuino, pero yo también tenía emociones complicadas que procesar. No podía negar que me había herido profundamente que mi propia hija dudara de mi cordura. Hija, entiendo que Miguel era muy convincente, pero me dolió mucho que no confiaras en mí. Lo sé, mamá, y nunca me perdonaré por eso. Pero necesito que sepas que voy a hacer todo lo posible para reparar el daño». «¿Qué tipo de reparación?» Carlos intervino. «Hemos iniciado acciones legales internacionales para localizar y extraditar a Miguel. También estamos rastreando todos los bienes que compró con el dinero robado. Además», añadió Patricia, «independientemente de lo que recuperemos de Miguel, yo voy a restituirte personalmente todos los 135.000 euros que te robó». «Patricia, eso no es necesario.
Sí es necesario, mamá. Ese dinero era tuyo, y por mi culpa no lo recibiste durante 2 años. Pero, hija, tú también fuiste víctima de sus mentiras. Fui víctima, sí, pero también fui cómplice involuntaria. Si hubiera verificado personalmente que recibieras el dinero, en lugar de confiar ciegamente en Miguel, nada de esto habría pasado. Ricardo Vázquez, el abogado, nos informó sobre los aspectos legales. Señoras, Miguel ha cometido delitos que trascienden fronteras. Aunque haya huido hacia Argentina, existe tratado de extradición entre ambos países. ¿Cuánto tiempo podría tomar ese proceso? Entre 6 meses y 2 años, dependiendo de las circunstancias. Pero mientras tanto podemos embargar todos sus bienes en España. ¿Qué bienes tiene en España? Su participación en 2 negocios que descubrimos, un coche deportivo que está a su nombre y algunos depósitos bancarios que no pudo vaciar antes de huir. Patricia me miró con determinación. Mamá, quiero establecer nuevas reglas entre nosotras para que algo así nunca vuelva a pasar. ¿Qué tipo de reglas? Primera regla. Nunca más voy a permitir que nadie, ni siquiera mi futuro marido, me haga dudar de tu palabra o tu capacidad mental. Segunda regla. Continuó. Cualquier decisión financiera que te afecte, la tomaremos juntas, directamente, sin intermediarios. Tercera regla. Si alguna vez vuelvo a estar en una relación, esa persona tendrá que ganarse tu respeto antes de ganarse el mío. Sus palabras me emocionaron profundamente, pero también necesitaba establecer mis propios límites. Patricia, acepto tus reglas, pero también tengo las mías. Dime cuáles son. Primera, nunca más voy a permitir que nadie me trate como si fuera mentalmente incompetente. Si tienes dudas sobre algo que digo, me preguntas directamente a mí. Segunda, quiero manejar mi propio dinero de ahora en adelante. Nada de cuentas secretas ni transferencias misteriosas. Tercera, si vuelves a casarte o tener una relación seria, esa persona tiene que tratarme con respeto desde el primer día, o no será bienvenida en nuestra familia. Patricia asintió fervientemente. Acepto todas tus condiciones, mamá. Nos abrazamos por primera vez en meses, sin la sombra de Miguel entre nosotras. Pero sabía que reconstruir nuestra confianza mutua iba a requerir tiempo y esfuerzo de ambas partes. El daño causado por Miguel Santos Ortega había sido mucho más profundo que el simple robo de dinero. Había fracturado la relación más importante de mi vida. Pero también nos había enseñado algo valioso, que nuestra familia era más fuerte de lo que cualquier manipulador podía imaginar. 3 meses después de la huida de Miguel, mi vida había cambiado radicalmente. Patricia había cumplido su promesa de restituirme el dinero robado, y por primera vez en años, vivía con dignidad económica. Me mudé a un apartamento más grande y cómodo, pero más importante aún, había recuperado la confianza de mi hija. Patricia venía a visitarme religiosamente cada domingo, y habíamos establecido una rutina de llamadas telefónicas diarias. Parecía que finalmente habíamos dejado atrás la pesadilla de Miguel Santos. Pero la vida tiene formas curiosas de ponernos a prueba repetidamente. En septiembre de 2024, Patricia conoció a Raúl Serrano García en una conferencia empresarial en Barcelona. Era un hombre de 38 años, abogado corporativo, aparentemente exitoso y con modales refinados. Patricia me habló de él con el entusiasmo de una adolescente enamorada. «Mamá, Raúl es completamente diferente a Miguel. Es transparente, honesto y muy respetuoso. Me alegro por ti, hija. ¿Cuándo voy a conocerlo?» «La próxima semana. Está ansioso por conocer a la mujer que crió a una empresaria tan exitosa». El domingo 15 de septiembre, Patricia trajo a Raúl hasta almorzar. Desde el momento en que entró por mi puerta, algo me incomodó profundamente. Raúl era físicamente atractivo, bien vestido, y sabía exactamente qué decir en cada momento. Demasiado perfecto, demasiado ensayado. «Señora Carmen», me dijo con una sonrisa deslumbrante.
Patricia me ha contado tanto sobre usted que siento que ya la conozco. ¿Qué le ha contado exactamente? Que es una mujer extraordinariamente fuerte, que superó una situación muy difícil con su anterior yerno. Así es. Fue una experiencia muy educativa. Durante el almuerzo, Raúl demostró conocer detalles sorprendentes sobre mi situación económica, mi rutina diaria e incluso sobre mis actividades en la parroquia. Patricia me contó que ahora colabora económicamente con la iglesia. ¡Qué admirable! ¿Patricia te contó eso? Sí. Me dijo que desde que recuperó su estabilidad financiera, usted ha sido muy generosa con las obras de caridad. Miré a Patricia con extrañeza. Yo nunca le había mencionado específicamente las donaciones que hacía al padre Antonio. Después del almuerzo, cuando Raúl fue al baño, le pregunté a Patricia, ¿realmente le contaste sobre mis donaciones a la parroquia? ¿Qué donaciones? Mamá, no sé de qué hablas. Raúl acaba de mencionarlas como si fuera información que tú le habías dado. Patricia frunció el ceño. Yo no le he contado nada sobre donaciones. ¿Cómo puedes saber eso? Cuando Raúl regresó, decidí ponerlo a prueba con preguntas específicas. Raúl, mencionaste que Patricia te había contado sobre mis colaboraciones con la iglesia. ¿Qué más te ha contado sobre mis actividades? Bueno, respondió sin vacilar. Me dijo que usted tiene una rutina muy establecida. Misa los martes y viernes, compras en el mercado los miércoles y visitas regulares al banco los lunes. El problema era que yo había cambiado mi rutina completamente después del episodio con Miguel. Ahora iba a misa los jueves y domingos, compraba los sábados y evitaba ir al banco en días específicos. Interesante, le dije. ¿Y qué opinas de esa rutina? Creo que las personas mayores necesitan estructura y predictibilidad en sus vidas. Esa frase me activó todas las alarmas. Era exactamente el tipo de comentario condescendiente que usaría alguien que me consideraba una anciana manipulable. Después de que se fueran, llamé inmediatamente a Elena. Elena, necesito que hagas algo por mí. ¿Podrías observar si hay alguien vigilando mi edificio o preguntando sobre mis actividades? Carmen, ¿crees que ese Raúl está investigándote? No estoy segura, pero algo no me cuadra. Sabía cosas sobre mí que Patricia dice no haberle contado. Déjame hacer algunas averiguaciones discretas. Durante la semana siguiente, Elena desarrolló una investigación digna de una detective profesional. Habló con comerciantes del barrio, el portero de mi edificio, y hasta con algunos feligreses de la parroquia. El viernes me llamó con información perturbadora. Carmen, un hombre que coincide con la descripción de Raúl ha estado preguntando sobre ti en varios lugares del barrio. ¿Qué tipo de preguntas? Le preguntó al farmacéutico sobre tus medicamentos, al cajero del banco sobre la frecuencia de tus visitas. Incluso le preguntó al padre Antonio sobre el monto de tus donaciones. ¿El padre Antonio te contó eso? Sí, y me dijo que le pareció muy extraño que un desconocido hiciera ese tipo de preguntas tan específicas. ¿Qué más averiguaste? También descubrí algo sobre su pasado. Raúl Serrano García estuvo casado anteriormente con una viuda adinerada de 58 años en Valencia. ¿Estuvo casado? Sí, y según mis fuentes, ese matrimonio terminó muy mal. La mujer perdió una cantidad significativa de dinero en inversiones que él le recomendó. El patrón comenzaba a resultar familiar. Un hombre aparentemente exitoso que se acercaba a mujeres con recursos económicos, las estudiaba meticulosamente y luego las manipulaba financieramente. Esa noche Patricia vino a cenar conmigo como hacía cada viernes. Hija, necesitamos hablar sobre Raúl. ¿Qué pasa con él? Pensé que te había caído bien. Patricia, ¿le has contado a Raúl sobre mi situación económica actual? Solo le mencioné que habías recuperado tu estabilidad después de lo de Miguel. ¿Por qué? ¿Le has dado detalles específicos sobre mis rutinas, mis donaciones o mis actividades bancarias? No, mamá. Esas son cosas privadas tuyas. Le conté todo lo que Elena había descubierto sobre las investigaciones de Raúl en el barrio. Patricia palideció progresivamente mientras escuchaba. Mamá,
¿Estás diciéndome que Raúl ha estado espiándote? Estoy diciéndote que conoce detalles sobre mi vida que solo podría saber si me hubiera estado observando o investigando sistemáticamente. Pero, ¿por qué haría algo así? Hija, acabas de salir de una relación con un estafador. ¿No te parece sospechoso que inmediatamente aparezca otro hombre que muestra un interés inusual en los detalles de mi vida económica? Patricia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Mamá, después de lo que pasó con Miguel, juré que nunca más permitiría que nadie me manipulara. Pero, ¿y si estoy cayendo en la misma trampa otra vez? No estás cayendo en ninguna trampa, porque esta vez tienes los ojos abiertos y una madre que sabe reconocer a los depredadores. Sabía que tendríamos que actuar rápidamente para descubrir las verdaderas intenciones de Raúl Serrano García. La experiencia con Miguel me había enseñado algo fundamental. Los depredadores emocionales y financieros tienen patrones de comportamiento predecibles. Raúl Serrano García estaba siguiendo exactamente el mismo manual que su predecesor. Patricia y yo diseñamos una estrategia para desenmascarar las verdaderas intenciones de Raúl. Decidimos ponerlo a prueba con información falsa para ver cómo reaccionaba. El siguiente domingo, cuando Raúl vino a almorzar, Patricia comentó casualmente: «Mamá, ¿ya decidiste qué hacer con la herencia que te dejó la tía Esperanza?» Yo seguí su juego perfectamente. «Todavía no estoy segura, hija. 75.000 euros es mucho dinero para una mujer de mi edad. Podrías invertirlo en algo seguro que te dé rentabilidad mensual». Raúl, que había estado comiendo silenciosamente, de repente se mostró muy interesado en la conversación. «Perdonen que intervenga, pero si me permiten dar mi opinión profesional, hay excelentes oportunidades de inversión ahora mismo». «¿Qué tipo de oportunidades?», pregunté con fingida curiosidad. «Fondos de inversión privados que garantizan retornos del 8% mensual. Yo manejo las carteras de varios clientes mayores que están muy satisfechos con los resultados». «¿8% mensual? ¿No es eso demasiado bueno para ser verdad?» «En absoluto, Carmen. Con mi experiencia en derecho financiero, puedo asegurar inversiones que el mercado tradicional no ofrece». Patricia y yo intercambiamos miradas. Raúl acababa de revelar exactamente lo que esperábamos. Era un estafador de inversiones que se dirigía específicamente a personas mayores. «Suena interesante, Raúl. ¿Podrías mostrarme algunos ejemplos de esos clientes satisfechos?» «Por supuesto. De hecho, podríamos reunirnos esta semana para revisar algunas propuestas específicas para su situación». Después de que se fuera, Patricia estaba furiosa consigo misma. «Mamá, no puedo creer que esté pasando otra vez. ¿Cómo es posible que atraiga a este tipo de hombres?» «Hija, no los atraes tú. Ellos te buscan a ti porque eres una mujer exitosa con recursos y creen que pueden acceder a tu dinero a través de la manipulación. Pero, ¿cómo identifican a sus víctimas? Investigan, preguntan, observan. Raúl probablemente sabía de tu situación financiera antes incluso de conocerte casualmente en esa conferencia. Durante esa semana, Carlos Navarro, que se había convertido en nuestro investigador financiero de confianza, hizo averiguaciones profundas sobre Raúl. Los resultados fueron aún peores de lo que habíamos imaginado. «Señora Ruiz», me informó Carlos por teléfono, «Raúl Serrano García no solo estuvo casado con una viuda en Valencia. Ha tenido al menos 4 relaciones documentadas con mujeres mayores adineradas en los últimos 6 años. ¿4 relaciones? Sí. Y todas terminaron con las mujeres perdiendo cantidades significativas de dinero en inversiones que él manejaba. ¿Hay denuncias legales contra él? 2 de las mujeres presentaron denuncias, pero él es muy hábil legalmente. Estructura sus estafas de manera que técnicamente no violan la ley, aunque moralmente sean repugnantes. ¿Qué tipo de estructura? Hace que las víctimas firmen documentos donde aparentemente están invirtiendo voluntariamente su dinero. Cuando las inversiones fallan,
Él alega que fueron riesgos conocidos y asumidos. Esa información me llenó de una rabia familiar, pero esta vez estaba preparada. El viernes, Raúl vino a visitarme solo, supuestamente para discutir las oportunidades de inversión para mi dinero ficticio. Carmen, he preparado una propuesta específica para sus 75.000 euros. Estoy muy interesada, Raúl. Con mi fondo privado, podríamos generar aproximadamente 6.000 euros mensuales de rentabilidad. ¿Se imagina? Duplicaría sus ingresos actuales. Suena maravilloso. ¿Qué necesitas de mi parte? Solo su firma en estos documentos de inversión y la transferencia inicial del capital. Revisé los papeles que me había traído. Eran exactamente lo que Carlos había descrito. Documentos legalmente estructurados para que él pudiera tomar mi dinero sin responsabilidad legal posterior. Raúl, antes de firmar tengo una pregunta. Dígame, ¿conoces a María Dolores Vega de Valencia? ¿O a Carmen Luisa Herrera de Sevilla? ¿O tal vez a Pilar Rodríguez de Málaga? Su rostro se puso completamente pálido. Esos eran los nombres de 3 de sus víctimas anteriores que Carlos había identificado. No sé de quién me habla. ¿Estás seguro? Porque ellas sí se acuerdan muy bien de ti y de los 45.000, 38.000 y 62.000 euros respectivamente que perdieron en tus inversiones garantizadas. Raúl se levantó bruscamente de la silla. Carmen, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Raúl Serrano García. Eres exactamente lo mismo que Miguel Santos Ortega. Un depredador que se aprovecha de mujeres mayores. Yo nunca he... ¿Nunca has investigado sistemáticamente mi rutina diaria? ¿Nunca has preguntado en el barrio sobre mi situación económica? ¿Nunca has calculado exactamente cuánto dinero podrías sacarme antes de desaparecer? Carmen, está usted confundida. No estoy confundida en absoluto. Y ahora vas a escuchar muy claramente lo que va a pasar. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Vas a salir de mi casa inmediatamente. Vas a terminar tu relación con Patricia con cualquier excusa que quieras inventar. Y nunca, jamás, vas a volver a acercarte a mi familia. Y si no acepto esas condiciones, entonces voy a contactar a María Dolores, Carmen Luisa y Pilar, y vamos a presentar una denuncia conjunta contra ti. También voy a asegurarme de que todos los periódicos locales publiquen tu fotografía y tu método de estafa. Raúl recogió sus papeles con manos temblorosas. Carmen, esto no va a quedar así. ¿Me estás amenazando, Raúl? No es una amenaza, es una advertencia. Perfecto, porque yo también tengo una advertencia para ti. Subestimaste gravemente a esta anciana de 69 años. Y ahora vas a descubrir por qué esa fue la peor decisión de tu carrera como estafador. Raúl salió de mi casa sabiendo que había sido completamente derrotado por la misma mujer que había planeado convertir en su próxima víctima. Esa noche Patricia vino a verme después de que Raúl terminara con ella, alegando incompatibilidad de objetivos de vida. Mamá, Raúl me dejó. Dice que nuestras vidas van en direcciones diferentes. ¿Y cómo te sientes por eso? Honestamente, aliviada. Después de nuestra conversación sobre sus investigaciones, ya no me sentía cómoda con él. Hija, quiero que entiendas algo muy importante. Dime, los hombres como Miguel y Raúl no aparecen por casualidad en tu vida. Te buscan específicamente porque eres exitosa, independiente, y tienes recursos que ellos quieren explotar. ¿Cómo puedo protegerme de eso en el futuro? Estableciendo reglas claras desde el principio. Cualquier hombre que quiera estar contigo tendrá que demostrar que te respeta a ti y que me respeta a mí. ¿Qué tipo de demostración? Que no haga preguntas indiscretas sobre nuestras finanzas, que no trate de aislarme de ti, que no me trate como si fuera una anciana incompetente. Y, sobre todo, que entienda que somos una familia unida que no va a permitir manipulaciones. Patricia sonrió por primera vez en semanas. Mamá, ¿sabes qué? ¿Qué, hija? Creo que prefiero estar soltera hasta encontrar a alguien
que esté a la altura de los estándares que hemos establecido. Es la decisión más inteligente que has tomado en mucho tiempo. Esa noche, reflexionando sobre todo lo que había pasado desde aquel Día de las Madres de Mayo, me di cuenta de algo fundamental. Miguel Santos Ortega había creído que me estaba robando dinero, pero en realidad me había dado algo mucho más valioso. Me había enseñado a reconocer a los depredadores. Me había fortalecido emocionalmente. Me había devuelto la confianza de mi hija. Y me había demostrado que a los 69 años todavía tenía la fuerza para luchar por mi dignidad. Los 135.000 euros que recuperé fueron importantes, pero la lección de que nunca soy demasiado vieja para defenderme fue invaluable. Y cuando Raúl Serrano García pensó que podía manipularme como Miguel lo había intentado, descubrió que esta anciana había aprendido de sus errores y estaba preparada para cualquier depredador que se cruzara en su camino. Ahora Patricia y yo somos más unidas que nunca, más sabias que nunca, y completamente preparadas para proteger nuestra familia de cualquier manipulador que crea que puede aprovecharse de nosotras. Porque aprendimos que la edad no nos hace vulnerables, la experiencia nos hace invencibles. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.